Bueno, siguiendo con los músculos del miembro superior, vamos a ver en esta clase antebrazo y mano. Comencemos entonces con los músculos del antebrazo. En el antebrazo, los músculos se disponen en dos compartimentos, que son el compartimento antebraquial anterior y el compartimento antebraquial posterior. A ese compartimento antebraquial posterior lo vamos a dividir en una porción posterior y en una porción lateral. El compartimento antebraquial anterior presenta un primer plano o superficial donde vamos a encontrar de lateral a medial los siguientes músculos: el pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo y cubital anterior o flexor cubital del carpo. Un segundo plano en donde encontramos al flexor superficial de los dedos, un tercer plano donde están el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y el último plano o cuarto plano donde se encuentra el pronador cuadrado. Y ahí tenemos los diferentes planos. El primer plano, habíamos dicho, pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo y cubital anterior o flexor cubital del carpo. En el segundo plano, es decir, si yo quito los cuatro músculos anteriores, voy a encontrar al músculo flexor superficial de los dedos, y en un tercer plano voy a tener al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar, y en el último plano al pronador cuadrado. Y fíjense, esto de planos es desde lo superficial a lo profundo, es decir, que si yo voy quitando los diferentes planos, me va quedando el hueso desnudo con el último plano, que en este caso es el cuarto plano, en donde se observa el pronador cuadrado. Comencemos con el primer plano superficial, y tenemos el pronador redondo, que hacia proximal y medial se inserta en la epitróclea y en el borde interno de la apófisis coronoide del cúbito, y hacia distal y lateral en el tercio medio de la cara externa o lateral del radio. Este músculo está irrigado por la arteria humeral, radial, cubital y tronco de las interóseas, inervado por el nervio mediano, y el movimiento es la pronación. Veamos el palmar mayor o flexor radial del carpo. Las inserciones son hacia proximal y medial, se inserta en la epitróclea, y hacia distal en la cara anterior del extremo superior o base del segundo metacarpiano. Está irrigado por la arteria radial y por el tronco de las recurrentes cubitales, inervado por el nervio mediano, y el movimiento es flexor de la mano. El palmar menor o palmar largo, ese músculo que está allí representado en amarillo, ubicado entre el cubital anterior o flexor cubital del carpo, hacia medial y hacia lateral está el palmar mayor o flexor radial del carpo. Es un músculo inconstante y sus inserciones son hacia proximal en la epitróclea y hacia distal en la aponeurosis palmar media. Está irrigado por el tronco de las recurrentes cubitales, inervado por el nervio mediano, y el movimiento también es flexor de la mano. Luego tenemos al cubital anterior o flexor cubital del carpo, que cubre a los vasos cubitales y el nervio cubital, siendo el músculo satélite de la arteria cubital a nivel del antebrazo. Las inserciones de este músculo son hacia proximal en la epitróclea y en el olecranon, y hacia distal se va a insertar en el hueso pisiforme. Está irrigado por la arteria cubital, inervado por el nervio cubital
y el movimiento es flexor y aductor de la mano. Comencemos con el segundo plano, en donde teníamos el flexor superficial de los dedos. Este músculo se va a insertar hacia proximal en la epitróclea y borde interno o medial de la apófisis coronoides, y hacia distal va a terminar en 4 tendones para los últimos 4 dedos, y cada uno de esos tendones termina por medio de 2 lengüetas que se insertan en la parte lateral de la segunda falange y se denomina tendón perforado. Este músculo está irrigado por la arteria radial y cubital, inervado por el mediano, y el movimiento es de flexión, es decir, que va a doblar la segunda falange sobre la primera. Luego de estudiar los músculos que vimos, vamos a ver cuáles son los músculos epitrocleares que se van a insertar en la epitróclea, y hay una mnemotecnia que para ello se utiliza para acordarse, que es pro-palpacufle, en donde pro era el pronador redondo, pal, palmar mayor o flexor radial del carpo, pa, palmar menor o palmar largo, q, cubital anterior o flexor cubital del carpo, y fle es el flexor superficial de los dedos y a veces el flexor profundo de los dedos. Comencemos con el tercer plano, que es el flexor largo del pulgar. Este músculo se va a insertar hacia proximal en la cara anterior del radio y membrana interósea, y hacia distal va a terminar en la parte anterior de la última falange del pulgar. Este músculo está irrigado por la arteria radial y por la arteria eni, rama de la interósea anterior, inervado por el nervio interóseo, rama del nervio mediano, y el movimiento es de flexión, es decir, que dobla la tercera falange sobre la primera. Recuerden que el pulgar no tiene segunda falange. El flexor profundo de los dedos, las inserciones son hacia proximal en la cara anterior del cúbito, membrana interósea, y a veces en la epitróclea. Es por eso que a veces es un músculo epitroclear cuando llega a insertarse en la epitróclea y forma parte de la mnemotecnia pro-palpacufle. Hacia distal, este músculo va a terminar por medio de 4 tendones para los últimos 4 dedos, que luego de perforar a su homólogo, el flexor común superficial de los dedos, por debajo pasa del mismo y termina insertándose en la cara anterior de la última falange, y se lo denomina tendón perforante. Este músculo está irrigado por la arteria cubital y por la arteria interósea anterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital, que se divide en forma de I, dando un ramo para el flexor común superficial de los dedos y otro ramo para el flexor común profundo de los dedos. La inervación está dada por el mediano, que inerva los 2 fascículos externos del músculo, mientras que el nervio cubital inerva los 2 fascículos internos de este músculo. Y el movimiento es de flexión, es decir, que va a doblar la tercera falange sobre la segunda falange. Por último, el cuarto plano está conformado por el pronador cuadrado, y ese pronador cuadrado se inserta en el cuarto inferior del cúbito y radio, y dicha inserción se realiza en el borde anterior y cara anterior del radio y en el borde anterior y cara anterior del cúbito. Este músculo está irrigado por la arteria interósea anterior, inervado por el nervio interóseo, rama del mediano, y el movimiento que produce es de pronación. Estudiemos ahora el compartimento antebraquial posterior. Y ese compartimento antebraquial posterior lo dividimos en una porción lateral del compartimento posterior del antebrazo y una porción posterior del compartimento posterior del antebrazo.
La porción lateral presenta al músculo braquiorradial, extensor radial largo del carpo o primer radial externo, extensor radial corto del carpo o segundo radial externo y el supinador o supinador corto. Mientras que en la porción posterior del compartimento posterior del antebrazo teníamos un primer plano superficial donde teníamos el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio, mientras que en el segundo plano o profundo se encontraban el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Comencemos con la porción lateral del compartimento posterior del antebrazo. Y aquí tenemos el primer plano, como dijimos, supinador largo o braquiorradial. Segundo plano, primer radial externo o extensor radial largo del carpo. Tercer plano, segundo radial externo o extensor radial corto del carpo. Y el cuarto plano, el supinador o supinador corto. Veamos el primer plano formado por el músculo braquiorradial o supinador largo hacia proximal. Se inserta en la parte inferior del borde externo del húmero y hacia distal en la apófisis estiloide del radio. Este supinador largo o braquiorradial en la parte inferior del antebrazo limita junto con el flexor radial del carpo, que se encuentra hacia medial, el canal del pulso, en cuyo fondo o piso está conformado por el músculo pronador cuadrado. Y en este canal va a pasar la arteria, la vena radial y la rama anterior del nervio radial, que es el lugar por donde se toma el pulso en las personas. Entonces el canal del pulso está delimitado hacia lateral por el braquiorradial o supinador largo, hacia medial por el flexor radial del carpo y en el fondo se encuentra el pronador cuadrado. Irrigado por la arteria humeral profunda, por la recurrente radial anterior y por la arteria radial. Está inervado por el nervio radial y el movimiento es de supinación. El segundo plano habíamos dicho que estaba formado por el primer radial externo o extensor radial largo. Hacia proximal se inserta en el borde externo o lateral del húmero por debajo del supinador largo y hacia distal termina en la cara posterior del extremo superior del segundo metacarpiano. Irrigado por la arteria recurrente radial anterior, que es la arteria de los epicondilios, inervado por el nervio radial, y el movimiento es de extensión y abducción de la mano. El tercer plano está ocupado por el segundo radial externo o extensor radial corto, que se inserta hacia proximal en el epicóndilo y en el ligamento lateral externo del codo, y hacia distal se va a insertar o termina en la cara posterior del extremo superior del tercer metacarpiano. El músculo está irrigado por la arteria recurrente radial anterior, arteria de los epicondilios, inervado por el nervio radial y el movimiento es extensor de la mano. En el cuarto y último plano de esta región lateral del antebrazo encontramos al supinador o supinador corto, que va desde el borde externo o lateral del cúbito hasta la cara anterior del radio, rodeando la cara posterior y externa o lateral, así como también el borde posterior y anterior del radio. Las inserciones hacia proximal se insertan en el epicóndilo y ligamento lateral externo del codo, y hacia distal llega hasta la inserción radial del músculo pronador redondo.
Este músculo está irrigado por la arteria recurrente radial anterior, rama de la radial, y la arteria recurrente radial posterior, rama de la interósea, rama de la cubital, inervado por el nervio radial, y el movimiento es supinador de la mano. Veamos ahora la región posterior del compartimento posterior del antebrazo. Y en esta región posterior teníamos un primer plano formado por el anconio, cubital posterior o extensor cubital del carpo, extensor del meñique y extensor de los dedos. Y el segundo plano formado por el separador largo del pulgar o abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Comencemos con el primer plano y con el músculo anconio, ese músculo muy chiquitito, pintado en amarillo y en verde en esta otra imagen. Y se insertan desde el epicóndilo al olecranon. Es irrigado por la arteria recurrente radial posterior, rama de la interósea, rama de la cubital, inervado por el nervio radial, y el movimiento es extensor del antebrazo sobre la mano. El cubital posterior o extensor cubital del carpo, las inserciones son hacia proximal, se inserta en el epicóndilo, y hacia distal termina insertándose en la parte posterior del extremo superior del quinto metacarpiano. Está irrigado por la arteria recurrente radial posterior y la arteria interósea posterior. Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es de extensor y aductor de la mano. El extensor del meñique, las inserciones son hacia proximal en el epicóndilo y hacia distal se une al tendón del extensor común que va al meñique. Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es de extensor del meñique. El extensor de los dedos o extensor común de los dedos presenta las siguientes inserciones. Hacia proximal se inserta en el epicóndilo y hacia distal va a finalizar en 4 tendones para las últimas 2 falanges de los últimos 4 dedos y cada tendón presenta 3 lengüetas, una media corta que se inserta en la segunda falange y 2 laterales, más largas que terminan en la tercera falange. Este músculo está irrigado por la arteria recurrente radial posterior y la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital. Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es la extensión de las falanges sobre la mano y de esta sobre el antebrazo. Y luego de ver todos estos músculos, veamos cuáles son los músculos epicondilios. Y para ello tenemos una mnemotecnia que se denomina seseca, en donde la primera S es el segundo radial externo o extensor radial corto, la primera E es el extensor de los dedos, la segunda S es el supinador o supinador corto, la segunda E es el extensor del meñique, la C es el cubital posterior o extensor cubital del carpo y la A el anconio. Y son los músculos epicondilios. Comencemos con el segundo plano de esta región posterior y encontramos al separador o abductor largo del pulgar que presenta las inserciones proximales en la cara posterior del cúbito y radio, así también como en el ligamento interóseo, y hacia distal va a finalizar en la parte externa o lateral del extremo superior del primer metacarpiano.
Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital. Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es llevar el pulgar hacia afuera y adelante. El extensor largo del pulgar presenta hacia proximal la inserción en la cara posterior del cúbito y radio y ligamento interóseo, y hacia distal se inserta en la cara posterior de la última falange del pulgar. Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es de extensión de la tercera falange sobre la primera. Veamos el extensor corto del pulgar, y este extensor corto del pulgar se va a insertar hacia proximal en la cara posterior del cúbito, radio y ligamento interóseo, y hacia distal en la cara posterior de la primera falange. Entre este músculo, es decir, el extensor corto del pulgar, el separador largo y el extensor largo del pulgar, delimitan o limitan la tabaquera anatómica, ubicada en el dorso de la mano a nivel de la raíz del pulgar. Está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es la extensión de la primera falange. Y aquí tenemos a la tabaquera anatómica, aquí representada en esta línea de puntos, que está delimitada hacia el lateral por los tendones del separador largo o abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y hacia medial se encuentra el extensor largo del pulgar. Por el fondo de la misma se encuentra o pasan la arteria radial y los tendones del primer radial externo o extensor radial largo y el segundo radial externo o extensor radial corto. Veamos el extensor propio del índice, que presenta las siguientes inserciones. Ese músculo se va a insertar hacia proximal en la cara posterior del cúbito, radio y ligamento interóseo, y hacia distal va a finalizar junto con el tendón del extensor común de los dedos en el dedo índice. Está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es el extensor del dedo índice. Veamos la mano. La mano comprende 3 regiones para su estudio, que son la región palmar externa o eminencia tenar, la región palmar interna o eminencia hipotenar y la región palmar media. Tenemos una mano representada por las 3 regiones y tenemos la región palmar externa o eminencia tenar, la región palmar interna o eminencia hipotenar y la región palmar media. La mnemotecnia para recordar los músculos de cada región: en la región palmar externa es safo, en la región palmar interna es pafo y en la región palmar media es 4-3-4. Veamos a qué corresponden cada una de estas siglas. Y veamos la región palmar externa o eminencia tenar, que presenta 4 músculos, que son el separador o abductor corto del pulgar, el aproximador o aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, que tiene 2 fascículos externos o laterales e internos o mediales, y el oponente del pulgar. Y de esa manera es la mnemotecnia safo.
Veamos el separador o abductor corto del pulgar. Se inserta desde el tubérculo del escafoides y retináculo flexor de la muñeca hacia la cara lateral de la base de la falange proximal del pulgar. El aproximador o aductor corto del pulgar se inserta desde el hueso grande y segundo y tercer metacarpianos a la cara interna de la falange proximal del pulgar. El movimiento es aductor del pulgar en las articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpofalángicas. Veamos el flexor corto del pulgar. La inserción va desde el retináculo flexor de la muñeca, trapecio grande y trapezoide, a la cara externa de la falange proximal del dedo pulgar. El movimiento que produce es la flexión del pulgar de las articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpofalángicas. Por último de esta región, el oponente del pulgar se origina en el trapecio y se inserta en el borde radial del primer metacarpiano. Veamos la inervación de esta zona. El separador, el oponente y el fascículo externo del flexor están inervados por el nervio mediano, mientras que el aproximador y el fascículo interno del flexor están inervados por el nervio cubital. La irrigación del separador corto del pulgar y el oponente del pulgar por la arteria radiopalmar, rama de la radial, y el flexor corto del pulgar por la arteria interósea del primer espacio y el aproximador corto por el arco palmar profundo. Estudiemos ahora la región palmar interna o eminencia hipotenar, que también presenta 4 músculos, en donde la memotecnia quiere a Pafo, en donde tenemos el palmar corto o cutáneo, el abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. Veamos primeramente la aponeurosis palmar, que es una condensación triangular de la fascia profunda que cubre la palma y está fijada a la piel distal de la misma. Presenta fibras transversales que se interconectan con las longitudinales que se dirigen hacia los dedos. El vértice del triángulo se continúa con el tendón del palmar largo. Comencemos entonces con el músculo palmar corto o palmar cutáneo, que es un músculo muy pequeño, de forma cuadrilátera, se sitúa debajo de la piel, de la parte superior de la eminencia hipotenar. Las inserciones son desde el borde interno o medial de la aponeurosis palmar a la piel de la eminencia hipotenar. Y el movimiento que produce es muy rudimentario, con plegamiento de la piel de la región. El abductor del meñique tiene un origen en el hueso pisiforme y en el tendón del cubital anterior y se inserta en el borde cubital o interno de la base de la primera falange del meñique. El flexor corto del meñique se origina en el hueso ganchoso y desde allí va a la base de la primera falange del meñique. El oponente del meñique, último músculo de esta región, se inserta desde el retináculo flexor y ganchoso al borde medial o interno del quinto metacarpiano. El movimiento que produce es de oponer al meñique a través de la palma de la mano para que se encuentre o que se una con el dedo pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. La inervación de todos estos músculos está dada por el nervio cubital. La irrigación está dada por la arteria cúbito-palmar, rama de la cubital. Por último, vamos a ver la región palmar media. Esa región palmar media, habíamos dicho que la memotecnia era 4-3-4, donde tenemos 4 lumbricales, 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Esos son
todos los músculos que vamos a tener en la región palmar media. Todos están inervados por el nervio cubital, menos los dos lumbricales externos que están inervados por el nervio mediano. Y la irrigación está dada por todos por el arco palmar profundo. Veamos los 4 lumbricales. Y tenemos el primero y segundo lumbrical va del borde lateral y cara anterior del tendón del flexor profundo del índice y medio, mientras que el tercer y cuarto lumbrical del borde lateral y cara anterior de los dos tendones del flexor profundo de los dedos. Y de allí, de los tendones de los flexores, van a ir hacia el borde lateral del tendón del extensor correspondiente. Es decir, que se dirigen del tendón del flexor al tendón del extensor. Veamos los 3 interóseos palmares que se insertan desde la superficie palmar de los segundo, cuarto y quinto metacarpianos a las bases proximales de las primeras falanges del índice, anular y meñique, es decir, del segundo, del cuarto y del quinto dedo. El movimiento es aproximar los dedos, es decir, aduce los dedos. Y los 4 interóseos dorsales se insertan desde las caras laterales de los metacarpianos a las falanges proximales de cada dedo, mientras que el movimiento que produce es una abducción y flexión de los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas y extensión en las articulaciones interfalángicas. Muy bien, de esta manera culminamos entonces con el estudio de los músculos de la región del antebrazo y mano. Muchas gracias por su atención.